tardes, noches, días, en el momento en el que nos estés viendo en tu casa. Estamos otra vez reunidos como cada semana los padres, aquí hablando entre curas, como lo hemos hecho durante las últimas semanas. Y hoy queremos primero saludarte y desearte que ojalá ya hayas pasado una estupenda semana junto con tu familia y esperando que este tiempo sea de mucha reflexión y también de mucha esperanza para nuestros corazones. Y bueno, estamos otra vez reunidos, padres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, hola. Nos estén viendo. Hola, ¿Cómo andamos? bienvenidos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo Buenas, pasamos la buenas. semana? ¿Qué andamos? Bien, aquí ¿Qué andamos? encerraditos. Mucha chamba. Excelente, excelente. Excelente. Anhelando este encuentro. Yo creo que ver sus rostros se ilumina mi día, todo se hace más suave. Voy a mandar una foto por WhatsApp. Yo estoy esperando toda la semana que llegue este día para grabar y platicar con ustedes, desahogarme, llorar un poco y grabar este programa. Excelente. Muy bien, pues el día de hoy, padres, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con una fiesta que acabamos de pasar hace algunos 2 días. En nuestra iglesia estuvimos celebrando el día de Pentecostés y con esto estuvimos cerrando también el tiempo pascual. Llevamos 50 días en el que nosotros como iglesia hemos celebrado la resurrección del Señor después de haber celebrado una Semana Santa diferente, ¿verdad? Todos nosotros. Y ahora también nos tocó celebrar una Pascua y vivir una Pascua totalmente diferente. Y bueno, hemos pasado el día de Pentecostés, día en el que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, según el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ahora vamos a preguntarle al Padre Lalo. Padre, ilumínanos un poquito acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Ahorita, fuera de cámara, fue el elegido para decirnos y adoctrinarnos. Pero Lalo, explícanos así clarito para que nosotros, sacerdotes normales, podamos entender. Oye, Hago este paréntesis para la gente que nos está viendo, porque Lalo pues, es el más inteligente de nosotros 5, ¿verdad? No, hombre. Entonces, por eso vamos a reiniciar este programa, por favor. No, sí que no. Oye, pero es que abajo dice Padre Fabián. Caray. A ver, Lalo, háblanos un poquito sobre el Espíritu Santo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. No llevamos ni 5 minutos de programa, así que yo creo que todavía continúan con nosotros. Y me Aquí da ya se fueron alegría compartir con ustedes nuevamente la fe. Muy bien, pues como ya decían hace un momentito, acabamos de celebrar hace unos días la fiesta de Pentecostés, una fiesta que celebramos 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y nos dice la Escritura que Jesús durante 40 días se apareció a sus discípulos, les daba señales de que estaba vivo en medio de ellos. Nosotros celebramos hace también un domingo la ascensión de nuestro Señor y al momento de partir nuestro Señor Jesús le recordó una promesa, la promesa de enviarles el Espíritu Santo. El texto de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo número 1, dice que esos discípulos, esos seguidores del Señor iban a ser revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Es decir, iban a ser revestidos del Espíritu Santo. Esta realidad que primero se manifiesta como promesa, la vemos ya hecha una realidad en el capítulo número 2, donde los discípulos reunidos, todos ellos, con temor porque están siendo perseguidos, son llenos del Espíritu Santo. Y me gustaría primero que nosotros comprendiéramos que esto que sucedió en los apóstoles es algo que ha sucedido también en ti y en mí. Nosotros también fuimos ya revestidos de esa fuerza que viene de lo alto cuando fuimos bautizados en un primer momento y después cuando fuimos confirmados. Ese Espíritu Santo, que pudiéramos decir, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor también, dicen algunos, entre el Padre y el Hijo, ya te habita, ya fue regalado por completo a tu persona y con él vinieron también, por supuesto, los regalos de dones y carismas para llevar adelante tu vida, la misión que el Señor te ha encomendado. Por eso es importante que nosotros, creo yo, vivamos siempre pidiéndole al Señor que este espíritu se mueva en nuestra vida, que podamos ser dóciles para nosotros poder responder a todas sus mociones, a todas sus llamadas y ser fieles a todo lo que el Señor Jesús pues, nos vaya pidiendo en la vida, ¿no? Amén. Muy bien.
Oye, nada más espérate porque no se estaba grabando, entonces Repetir todo. pudiera repetir. No, muchísimas gracias, Padre, por compartirnos algo sobre el Espíritu Santo, sobre lo que acabamos de vivir estos días anteriores en nuestra iglesia. Pero yo quisiera que fuéramos platicando entre nosotros y que fuéramos diciéndole a la gente cuál ha sido nuestra experiencia personal que hemos tenido precisamente con esta persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Creo que es más evidente cuando nosotros tenemos alguna visita al Santísimo, ¿verdad? Porque pues, visitamos a nuestro Señor. Pero ¿cuál ha sido la experiencia que nosotros como sacerdotes, o quizá en el camino del seminario, en el camino de la fe, nosotros hemos tenido con la persona del Espíritu Santo? Padres, ¿quién quisiera comentar sobre este aspecto personal de cada uno? Rafa. Excelente. Okay. Rafa. Fíjense que cuando yo todavía no estaba muy adentrado en las cosas de la iglesia, que no me había pasado por la mente la vocación al sacerdocio, mi mamá y mi papá siempre nos decían, cuando íbamos a trabajar, cuando nos íbamos a la escuela, nos decían, pídele al Señor los dones del Espíritu Santo, pero pídele sabiduría y buen juicio. Todos los días nos decían, todos los días. Y de pronto así, pues los tirábamos a Lucas, pero ya te ibas caminando rumbo al camión y decías, bueno, pues por si las dudas, sabiduría y buen juicio, dame, Señor. Y yo siempre pedí sabiduría para pasar los exámenes y buen juicio para que pues me diera la capacidad de razonar bien. Pero siempre mi idea de la sabiduría como don del Espíritu era el ser inteligente, ¿verdad? El poder tener esas capacidades. Y así viví años con esa concepción equivocada de muchos de los dones. La piedad también la tenía pues en un concepto muy erróneo. Y me acuerdo que dentro del proceso vocacional, uno de los retiros, se trató de los dones del Espíritu Santo y era como un carrusel, un rally carrusel. Y entonces cuando llegué, a mí ya pues dentro de toda esta purificación del corazón, del pensamiento, que ya estaba más cerca de la iglesia, que estaba en el grupo juvenil, que iba a las misas y todo, y mi amistad con los sacerdotes, pues se me fue clarificando eso. Pero yo seguía pidiendo el don de la sabiduría erróneamente. Y un día un sacerdote me dijo, tú le puedes pedir a Dios mal, pero Dios sabe lo que ocupas. Entonces empezaron a pasar cosas en mi vida, a ver distinta de manera las personas, estar preocupado por las situaciones, empezar a actuar cuando antes me quedaba al margen. Y pasaban esas cosas que eran nuevas para mí dentro de mi proceso vocacional, mi proceso de conversión. Y ese día en el seminario llegué a la estación del don de la sabiduría y lo primero que dijo el seminarista fue, la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve, es degustar las cosas como Dios las ve. Y entonces ahí hizo una conexión en mí. Entonces lo que yo estaba pidiendo no era exactamente lo que necesitaba, pero Dios sabía que yo necesitaba purificar mi corazón y ver por el hermano y ver a mis hermanos como Él los veía con ese amor y todo lo que me estaba regalando en ese momento. Para mí fue muy importante que mis papás en un primer momento me impulsaran a pedirle al Señor los dones del Espíritu Santo, que viniera a mí el Espíritu Santo sin yo saber lo que estaba haciendo, pero el Señor tenía muy claro lo que yo necesitaba en mi vida hasta que me lo reveló completamente y comprendí, viví y experimenté esos dones. Excelente. Sí, claro. No, excelente, digo. ¿Qué nos cuentas, José Juan? Que yo creo una de las cosas que también el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida es precisamente que vayamos nosotros entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Ya lo decía Rafa, ¿no? Él comprendía el don que sus papás le pedían por intercesión del Espíritu Santo, pues de una manera, ¿no? Pero la realidad era otra, ¿no? Entonces, padres, ¿cómo podemos hacer que el Espíritu Santo nos ayude a discernir precisamente los signos de nuestra vida o esto que nos pasa? Bueno, pues yo creo que las lecturas de la Pascua, ya desde la Cuaresma, que cuando nosotros le pedimos al Señor, pues pedimos cosas buenas, pedimos trabajo, salud, dinero y tantas otras cosas que necesarias en nuestra vida, pero
cuando profundizamos en la oración, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor, al Espíritu Santo? ¿Cuándo le hemos pedido al Señor que podamos seguir sus caminos, que podamos, que nos dejemos guiar por este Espíritu, el Espíritu de Jesús? Yo creo que ahí es donde esa es la clave, una oración profunda, una oración llena de Jesús, lleno de su Espíritu, para que nosotros pidamos realmente lo necesario, lo verdadero, lo que realmente nuestra vida necesita para seguir adelante, nuestra vida interior, nuestra vida cristiana. Entonces, también en nuestra oración le pedimos muchas cosas al Señor, pero también hay que ser valientes, pedirle al Señor su Santo Espíritu para que nos vaya guiando a través de nuestra vida cristiana. A mí me pasó algo parecido a lo de Rafa, pero yo creo que también se puede identificar con el proceso de encontrarnos con el Señor y de irlo conociendo más y más. Cuando yo escuchaba lo de los dones del Espíritu Santo, en mi parroquia, en los grupos juveniles, me acuerdo que mi párroco en ese entonces nos decía una frase, una palabra más bien, sesicopitefo, que era para aprendernos, todos los dones del Espíritu Santo eran las iniciales, ¿no? El sesicopitefo, y entonces todos traíamos esa novedad de esa palabra y con esa palabra aprendíamos todos los dones. Pero cuando yo escuchaba temor de Dios, pues literalmente es lo que se entiende con eso, ¿no? O sea, tenerle miedo a Dios. Y en un principio yo creo que mi relación con Dios era mucho de eso, ¿no? De tenerle miedo a Dios, de que te está vigilando, que te está viendo ahí cuando haces algo malo y así. Pero el proceso que voy encontrándome más con el Señor, que voy conociendo y voy madurando mi fe, voy entendiendo que ese temor de Dios no se refiere a un temor basado en el miedo o en la persecución, sino más bien un temor de a esa persona que amas tanto, que es tanto el amor que te preocupa y que incluso llegas a temer el poder defraudarlo, el poder herirlo, el no responderle como él tal vez espera que le respondas. O sea, ese santo temor de Dios es porque amas tanto a esa persona que no quieres hacerle nada que pueda llegar a afectar. No quieres defraudarlo, quieres entregarle todo lo que puedes darle. O sea, eso es a lo que se refería el temor de Dios, ¿no? Un amor tremendo a Dios. Y creo que eso yo lo fui madurando en mi fe, junto con mi conocimiento, pero también ahora con mi ministerio, ¿no? Y creo que es un miedo cuando yo empezaba en mi proceso vocacional y en el seminario me decían, oye, ¿tienes miedos que te afecten en tu vocación? Y dije, pues tengo un miedo que no quiero soltar y que lo voy a mantener siempre, que es el miedo a no responderle a Dios como debería responderle, ¿no? O sea, ese miedo de que estoy siendo, en ese entonces, estoy siendo el seminarista que Dios quiere que sea, y ahora estoy siendo el sacerdote que Dios quiere que sea, estoy entregando mi vida como Dios quiere, y ese temor de defraudarlo, creo que es el que me mueve, y al final es la gracia de Dios, es el don del Espíritu Santo el que nos mueve a saber responderle, ¿no? Ahí viene el típico ejemplo de que cuando el niño quiere regalarle algo a su papá, y el papá pues le esconde el billete de 20 pesos ahí en el pantalón o algo para que el niño tenga con qué comprarle ese regalo que le va a dar a su papá. Entonces, al final es eso, es el Espíritu Santo nos da aquello que necesitamos para responderle al Señor en este santo temor de Dios. Excelente. Y me parece que no está de más, como a lo mejor lo hemos hecho también en otros programas, precisar esto que se ha dicho en repetidas ocasiones, de que nosotros nos estamos acercando en esta oración que dirigimos al Espíritu Santo a una persona. ¿Sí? No es una energía, ¿sí? No es una cosa. Aunque nosotros encontramos, digamos, diferentes maneras como el Espíritu es representado en la Escritura, nosotros encontramos el tema del agua, encontramos el tema del fuego, encontramos el tema del viento. A lo largo del Espíritu Santo estamos hablando de una persona que la misma Escritura nos presentará como con diferentes nombres. Es el abogado, es aquel que intercede, es aquel que viene también a consolar. El mismo Señor dirá que es el Espíritu de la verdad. O sea, nosotros estamos frente a alguien que
lo que quiere es conducirte sin duda pues a esta experiencia profunda de Dios que es uno y trino, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos nosotros bien presente. Fabián da una pincelada de esto al inicio porque cuando nosotros nos acercamos a orar, generalmente pues viene a nosotros una imagen clara de Dios como Padre, eh, que siempre en nuestra relación con el Señor tiene que ser purificado, porque este es un Padre completamente distinto al que nosotros hemos conocido, e incluso cuando estos hayan sido muy, muy, muy buenos, ¿verdad? Pero nos viene una imagen clara, y nos viene también una imagen clara cuando nos referimos al Hijo, y lo vemos presente de una manera especial en la Eucaristía. Pero cuando hablamos del Espíritu, muchas cosas parecieran quedarnos como pues al aire, y nuestra oración a veces, digamos, no está dirigida, he notado yo muchas veces, con la misma confianza, con la misma seguridad. O dirígete a Él como lo haces con una persona, con esa confianza. Aquel que viene a consolar, aquel que viene a interceder, a caminar contigo pues, en tu vida. Claro, y bajo esta experiencia es la que, el dirigirnos hacia una persona, es la que va marcando precisamente nuestra propia vida, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto que en programas anteriores, por ejemplo, decíamos que de los que compartimos aquí el programa, pues el que entró más chico al seminario, pues fui yo, ¿verdad? A los 16 años. Entonces, siempre estuvo en mí precisamente esta interrogante, y más las personas que me conocían, pero también de manera personal, es decir, a ver, no me estaré equivocando en lo que estoy haciendo. No estaré tomando un camino precipitado a la corta edad que yo tenía, ¿verdad? A los 16 años. Y a partir de ahí entendí precisamente lo que decía Lalo, ¿no? Que cuando nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo, nos dirigimos hacia una persona, ¿no? Y hay una frase, una oración que a mí me gusta mucho, que es muy sencilla, que todos conocemos, ¿verdad? Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ¿no? Entonces, a partir de que yo entré al seminario a los 16 años, esa ha sido como la jaculatoria personal, ¿no? Pero haciéndola en primera persona, ¿no? Ilumíname. Y a partir de ahí, cada decisión que yo voy a tomar es precisamente previamente consultada al Espíritu Santo, ¿no? Todavía, precisamente cuando nosotros, ustedes lo recordarán, cuando estábamos en el seminario, en estas cuestiones de los trámites canónicos para pedirle al arzobispo ser ordenados presbíteros, diáconos o en las candidaturas, pues todavía es un tiempo en el que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para ver si la decisión que vamos a tomar es la correcta y la adecuada, ¿verdad? Claro, nosotros nos formamos como sacerdotes en un tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor el tiempo que nosotros decidimos esperarnos, ¿verdad? Para tomar esta decisión. Y es precisamente esto, ¿verdad? Que nosotros mismos entendamos que el Espíritu Santo es una persona que nos va a auxiliar cuando nosotros le invoquemos, ¿verdad? Y no es un qué, ¿verdad? No es una fuerza, no es algo mítico ni mágico, ¿no? Es una persona que auxilia, que escucha y que acompaña, ¿no? Y que ilumina precisamente. Y cuando nosotros buscamos que nos ilumine, es precisamente que nos aclare los caminos que nosotros debemos de tener para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, a los muchachos siempre les digo, ¿verdad? A ver, la decisión que tú vas a tomar, ¿cuántas veces se la has consultado al Espíritu Santo? ¿No? Entonces, para que nos aclare un poquito el aspecto, no sé qué opinen ustedes, padres, esto, o si alguien quiere opinar otra cosa, todo gusto. Para declararlo hereje, ¿verdad? Porque... Oigan, pues como saben, acá en la comunidad donde estoy, nuestra parroquia está encomendada al Espíritu Santo, entonces sería nuestra fiesta patronal este domingo pasado, pero pues por las circunstancias, fíjense que aquí desde que llegué, pues es una de las celebraciones pues más grandes, más importantes, donde toda la comunidad se junta, la misa es una cancha de béisbol, todo se monta para allá, las calles se arreglan, hay procesiones, o sea, es nuestra fiesta patronal y lo hacemos en grande y casi siempre viene el señor arzobispo o algún obispo auxiliar. Entonces, el día de hoy, por lo que estamos viviendo, hemos tomado la decisión de alegrarnos con el Espíritu. O sea, nuestra parroquia la arreglamos, tiene banderines, hemos impulsado a la comunidad a que celebremos cada quien desde su hogar y que tengamos ese espíritu de alegría de saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso nos debe de dar la alegría y la confianza.
Entonces, el señor arzobispo vino a celebrar aquí con nosotros una celebración a puerta cerrada, pero donde todos nos unimos la comunidad a través de los medios tecnológicos. Entonces, que se sepa en la comunidad que estamos contentos, que no estamos tristes, que no nos encerramos en nuestra casa con un espíritu de tristeza y desesperanza, sino que esperamos en el Señor y manifestamos nuestra alegría de saber que el Espíritu está con nosotros, que lo pedimos en nuestra oración y que confiamos en que, como decía Eduardo, es nuestro abogado, nuestro defensor, el que nos protege. Entonces, ha sido algo sumamente hermoso el que, a pesar de las circunstancias, sea una comunidad que se siente y se respira alegre, cada quien desde su hogar. No sé si se acuerdan de esa experiencia que tuvimos en el Menor, en una, creo que fue una vigilia de Pentecostés, no sé si alguien la recuerda, pero... Que quemamos la cancha. Sí, que casi se quema el seminario. Que quemamos el seminario, sí. Casi se quema. No, pero creo que es un bonito recuerdo. Pero antes de... Ciertamente. Oye, me acuerdo muy bien de que estábamos, ven Espíritu, y ¡pum! Tronó. A poner en contexto a toda la gente, en una velada de Pentecostés hicimos un performance, una dinámica donde bajamos unas bolas de fuego del techo, ahí, mientras que Lalo estaba predicando y haciendo una... Creo que esa fue idea de Borre. Entonces, no digamos quién fue la idea, nada más digamos que estaban bajando las bolas de fuego y al final encendieron una fogata que estaba encima de unos blocks, que estaban encima de una cancha de básquet. Pero yo estaba en la terraza. Y creo que no aguantó mucho el calor y al final, ya en la noche, cuando estamos en la alabanza, pues terminó tronando ahí todo el concreto. ¿Qué ibas a decir, Lalo? Muy bonito, muy bonito. Solo recordé esa experiencia del Espíritu. Se manifestó así. Mira, también estaría bueno decir, porque creo que muchas, si no muchas, algunas personas se encuentran también con estas experiencias que tienen con algunos sacerdotes que a lo mejor no son muy afectos en el tema de la renovación o de la invocación al Espíritu Santo. Me gustaría decir además rápidamente un par de cosas. La primera de ellas, creo yo, es importante que nosotros como sacerdotes, como pastores de una comunidad, siempre tengamos bien claro que nuestro trabajo será alentar todos los grupos y movimientos que sean válidamente admitidos por la Iglesia, más allá de mis afectos, más allá de lo que a mí me gusta o no me gusta. Lo digo porque creo que podemos privar a muchas comunidades de las gracias que el Señor nos da. Concretamente, la renovación carismática trajo, creo yo, a la Iglesia muchísimas bendiciones para recordarnos a nosotros, pues, esta obra que el Espíritu Santo realiza en la comunidad eclesial en general. Y creo que una y otra vez tendremos que revalorar, por un lado, este movimiento. Ahora, nosotros tenemos que comprender, por otra parte, que esta experiencia de vida en el Espíritu no es propia de un movimiento. Es una experiencia a la que estamos llamados todos los fieles cristianos. Todos. Esta experiencia de vivir en el Espíritu, pues, no es sino una respuesta generosa, abierta, que cada uno de nosotros damos con la docilidad para dejarnos conducir por donde sea que Él quiera proponernos la vida, ¿no? Entonces, creo que son dos cositas que me parecen a mí importantes. Siempre alentar todos los movimientos que la Iglesia ha aprobado en las diferentes comunidades. Y también, por otro lado, nosotros dejar de pensar que esta experiencia de vida en el Espíritu es solamente de un movimiento, ¿no? Es para todos los fieles cristianos y cada uno la puede tener de diferente manera, ¿no? Ahorita que dices, Lalo, eso, me acordé de un chiste. Del típico chiste, no sé si lo han escuchado. Historias con el Padre Borre. Chistes con el Padre Borre. Oye, el chiste, digo, a lo mejor es muy sonado entre nosotros sacerdotes, pero a lo mejor alguien que nos está viendo no lo ha escuchado. Y sobre la plenitud del Espíritu Santo también, que decía que había un obispo que estaba bien enojón, un obispo de otro lado del mundo, ¿verdad? De otro lado. Entonces, muy enojón, muy amargado. Entonces, total que había en la iglesia de ese obispo, que había una señora que siempre rezaba desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Siempre estaba rezando.
y este obispo pues estaba inquieto de por qué estaba rezando, ¿verdad? Ya después se enteró que la señora estaba rezando para que el Espíritu Santo llenara el corazón de ese obispo. Y pues el obispo va con él y dice, ¿sabe qué? Oiga, pues yo soy obispo, entonces yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la tengo una plenitud. Entonces, pues ya no tiene que rezar tanto, ¿verdad? Por mí. Y dejó de ir unos días, pero empezó a ir otra vez la señora, ¿verdad? A rezar, y ahora va al obispo, oiga, ¿y usted por qué está rezando? ¿Verdad? Sigue, ya le expliqué, ¿verdad? No, ahora no le estoy pidiendo que el Señor llene de Espíritu Santo a usted, de su corazón, sino ahora le estoy pidiendo perdón. Se Ahora le note. queremos que se note el Espíritu Santo. Córtale, mi chavo. ¿Otra vez? Aquí en la producción me lo vuelves a poner acá chido. Oigo bien. Y gente riéndose aquí, pones voz. Pero es eso, a veces no nos dejamos o no dejamos que actúe el Espíritu Santo, que se mueva en nosotros y que nos haga hacer o nos dé el consejo, el entendimiento, la ciencia, todo lo que necesitamos para poder realmente reflejar la presencia del Señor. Y creo que siendo pastores hay una gran responsabilidad en eso. O sea, mínimo, si tú no vas a dejar, si tú no vas a actuar en el Espíritu Santo, pues mínimo déjalo actuar en los demás, ¿no? O sea, apóyalos, acompáñalos. Yo vengo de una comunidad donde era una espiritualidad muy carismática. Crecí en esa comunidad con esa espiritualidad. Yo no soy mucho en cuanto a la renovación, pero he estado en comunidades y ahorita estoy en una comunidad donde también hay una participación de la renovación y los apoyo. A lo mejor no los acompaño siempre, pero estoy ahí, los promuevo, les aplaudo, en algunos momentos los acompaño en la oración. Pero creo que es importante eso, ¿no? Que como pastores nos dejemos llevar primero por el Espíritu Santo, pero también hagamos que nuestros fieles puedan dejarse también llevarse por el Espíritu Santo en cualquier carisma, en cualquier espiritualidad que vivan apostolado, y dejar que el Espíritu Santo actúe en toda su iglesia, ¿verdad? Y no ser nosotros los que, no, aquí no, y aquí sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso, yo creo. Claro. Nada más ya déjenme hablar a Omar, por favor. Omar. Muchas gracias. Pues yo creo que en estos tiempos donde la gente lleva más de 2 meses y quién sabe cuánto más sin comulgar, pues a veces los mensajitos que llegan, padres, que quiero comulgar, y les respondo, pues hagan una comunión espiritual cuando estén en la misa o cuando estén en oración. Pero no es lo mismo. Les digo, pues es que si ustedes creen verdaderamente que cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, también crean realmente que ustedes comulgan espiritualmente y que confíen en ese mismo Espíritu que actúa. Y así como ese Espíritu bajó en Pentecostés en la iglesia sobre María Santísima y los apóstoles, también sigue bajando en las iglesias domésticas, en casa. Entonces, el confiar en el Santo Espíritu en estos tiempos y en los que vengan, o sea, siempre confiar que Dios actúa a través de su Santo Espíritu. Yo retomando un poquito lo que decía Omar, entiendo que a veces es complicado que nosotros mismos aceptemos que nuestros templos llevan ya más de 2 meses cerrados, ¿verdad? Pero de algo que estoy muy completamente seguro es que más allá de las paredes que tenga el templo o del aspecto físico que tengan nuestras parroquias, pues Dios está obrando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos cuántos corazones en este tiempo realmente se han convertido al Señor, ¿verdad? Y ha valido más este tiempo que inclusive muchos proyectos pastorales que nosotros podamos tener en el cajón o en nuestra mente o ahí en la proyección parroquial, ¿no? Entonces, yo no dudo que Dios esté haciendo milagros en este tiempo y que haya corazones tocados precisamente por el Espíritu Santo que hayan respondido con un sí en este tiempo de conversión, ¿verdad? O sea, Dios está obrando, no sabemos a través de qué canales ni a través de qué momentos, pero estoy completamente seguro que Dios está presente en los corazones y que Él está transformando vidas, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentarnos, padres, algo sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre esto que hemos estado platicando después de haber celebrado el día de Pentecostés? Pues yo les recomendaría a todos los que nos están viendo, pues que nos compartan también sus jaculatorias aquí en los comentarios, ¿verdad?
y que no se cansen de pedir el Espíritu Santo. Yo como tú pienso también que el Señor está obrando desde las casas de todos nuestros fieles, y cuando podamos volver a salir y a encontrarnos, tenemos que salir con esa alegría y esa valentía de seguir cumpliendo la misión que el Señor nos encomienda, seguir propagando el Evangelio, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras. Pues también como lo que decía el padre Fabián, tenemos muchos proyectos en el tintero o queríamos hacer muchas cosas pastorales, pero pues ahora el Espíritu Santo nos ha conducido a hacer este programa y la creatividad siga gracias al Espíritu. Así es que no nos detenemos, seguimos construyendo iglesia, seguimos que el Espíritu siga actuando, y si hoy nos toca por las redes sociales, pues a seguirlo por las redes sociales. Es el mismo Espíritu que va conduciendo a su iglesia y nuestros corazones. Amén. Gracias, Omar. Yo invitarlos sencillamente a seguir creciendo en esta relación con el Espíritu Santo, que es una relación sin duda de amor, que como cualquier otra se desarrolla en el tiempo. Lo único que nosotros necesitamos es disponernos, ser dóciles a sus inspiraciones, ponernos ante su presencia, y sin duda pues siempre tendremos su consuelo y su intercesión, ¿no? Que este Espíritu pues les dé siempre la sabiduría para conducirse de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y pues yo también, pues como dice Lalo, aprovechemos la oportunidad y busquemos tener una relación más personal con el Espíritu Santo, un acercamiento con Él. Y como dice Rafa, pues también compártanos alguna ejaculatoria, si tienen alguna, y si no, pues busquen una o hagan la suya. Yo tengo una de: ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, ilumina mi vocación, ven y entra en mi corazón. Eso lo digo en las mañanas cuando termino mi oración, y así me encomiendo al Espíritu Santo, y ya que Él sea el que me mueva, ¿no? Entonces, que cada quien podamos en nuestra oración tener ese momentito de, a ver, voy a hablar con el Espíritu Santo y le voy a pedir aquello que más necesito o aquello que Él más me recomienda que necesito en mi vida. Sí, yo igual, de la misma manera, que cada quien tome un tiempo durante su día para invocar al Espíritu Santo y tener más claridad en nuestra vida y saber distinguir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Padres, muchísimas gracias por estar otra vez, una semana más. Ahora nos faltó el Padre Ángel, ¿verdad? Saludos. Se disculpa. Le mandamos ¿Quién necesita con el Espíritu? Exactamente. Muchas gracias a todos los que han estado viendo también estos episodios anteriores. Pónganos ahí los comentarios, ¿verdad? Su ejaculatoria, su oración. ¿Y qué tema les gusta que tocáramos también? Exactamente. ¿Qué tema también gusta que platicáramos? ¿Qué quieren saber? Que quieran saber, y con mucho gusto los platicaremos. Padre, muchísimas gracias. La bendición. Si les damos la bendición? Muy bien. Bendición. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, padres. Omar, Borre, Rafa, Lalo, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente. Nos vemos. Si Dios quiere. Bendiciones. Dios. Bye.